Buenos días a todos, mi nombre es María Fernanda Ospina y junto con mi compañera Mariana Cortés, el día de hoy vamos a discutir diferentes factores sobre la lingüística para sustentar el parcial de primer corte de teorías del lenguaje. Para poder discutir por qué la lingüística se considera una ciencia autónoma desde el siglo XX, hay que entender que esta tuvo una evolución a través del tiempo, y este cambio a una ciencia autónoma se fundamenta en distintos antecedentes históricos. Antes del siglo XX los estudios del lenguaje eran predominantemente especulativos, mitológicos y filosóficos, y si bien la incógnita por saber los orígenes del lenguaje ha sido duradera a través de la historia, sus concepciones divergentes ha hecho que esos estudios actualmente se consideren simples especulaciones. Incluso la Sociedad Lingüística de París en 1866 prohibió los trabajos sobre los orígenes del lenguaje por considerarlos contrarios a la objetividad científica. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la lingüística adopta un enfoque científico, sistemático y empírico que marca un alejamiento en las anteriores explicaciones basadas en mitos y filosofías, hacia un enfoque basado en la evidencia. Esto permite la consolidación de una ciencia autónoma. ¿Cuáles fueron las contribuciones hechas por Ferdinand a los estudios del lenguaje? Bueno, según nuestras lecturas, según todo el aprendizaje que hemos adquirido en este primer corte, nos queda clara una cosa, y es que Ferdinand fue el padre de la lingüística moderna y además también dio paso a la lingüística estructural. Una de las contribuciones más importantes fueron las bases específicas para fundamentar la lingüística actual. Ok, entonces los conceptos bases que Ferdinand planteó fueron el lenguaje, la lengua y, como él lo dice, el párole o habla. Ferdinand propone la lengua como el objeto de estudio de la lingüística. La lengua la define como un sistema de signos y no lo toma individual, sino lo toma en colectivo. Es decir, que estas ideas, la lengua, estas ideas se plasman de forma colectiva y como sociedad. Es decir, que es social y homogénea. Por otro lado, el habla es individual y heterogénea, es decir, lo contrario. Claramente estas dos van de la mano, pero el objeto de estudio de la lingüística es la lengua, ya que el habla no nos permite este enfoque para el estudio. Otro de los aportes más importantes de Ferdinand fue el signo lingüístico y cómo definió estos dos conceptos, que son el significante y el significado. El significante era la imagen acústica y el significado es el concepto. Vamos a poner como ejemplo el árbol. Entonces, el significante sería la palabra árbol, como suena, y el significado es el concepto o la imagen mental que creamos, es decir, un árbol con ramas, hojas, frutos. Como muchos científicos, lingüistas o personas que han descubierto grandes cosas para la humanidad, no tenemos escritos concretos sobre esas ciencias plasmadas en libros. Y pues el caso de Ferdinand no es la excepción. Él no tiene escritos sobre la ciencia de la lingüística, o pues es lo que se sabe. Pero algunos de esos estudiantes sí tomaron sus influencias para poder desarrollar un libro y realizaron una publicación. De hecho, esta publicación fue tomada en cuenta para diversas áreas del saber, como lo son la antropología, la historia y la crítica literaria. ¿Cuáles fueron los aportes del estructuralismo a los estudios del lenguaje? Bueno, para comenzar vamos a definir el estructuralismo lingüístico. El estructuralismo lingüístico se basó en cómo esta ciencia puede ser comprendida como un sistema que está relacionado entre sí para poder entenderlo como una estructura. Este término o este concepto de estructuralismo lingüístico viene desde hace 100 años, pero antes de esto, en 1916, la lingüística se estudiaba con un enfoque de gramática comparada, gramática histórica y la neogramática. Pero en 1916 ocurrió un hecho, y fue la publicación del libro de cursos de lingüística general, publicado por uno de los estudiantes de Ferdinand,
que recogió la teoría de 3 años escuchada por las clases que él dictaba en la Universidad de Ginebra. Esta teoría cambió para siempre los fundamentos de la lingüística y fue la base de la aplicación de principios estructuralistas para el análisis de la lengua. Otro de los aportes es el desarrollo de la fonología como disciplina científica. Además, introdució conceptos clave como lo son el fonema, alófono, la conmutación, la oposición, el rasgo distintivo, el archifonema y la neutralización. Con estos conceptos también van de la mano los diferentes niveles de análisis lingüístico, los cuales son el fonético, el fonológico, el morfológico y el sintáctico. Se destaca la introducción de nuevas unidades de análisis para cada nivel del lenguaje, como por ejemplo el monema, el cinema, el morfema, lexema o paradigma, entre otros. Estas unidades permiten descomponer y analizar de manera detallada el lenguaje. El estructuralismo promovió la aplicación del método deductivo basado en el análisis del corpus para descubrir las leyes de la gramática y las regulaciones del lenguaje. Este enfoque metodológico permitió identificar patrones recurrentes en el lenguaje, lo que contribuyó significativamente al desarrollo de este. Otro aporte importante fue el desarrollo de la noción de estructura aplicada al lenguaje. Esta perspectiva permitió comprender el lenguaje como un sistema organizado de elementos interrelacionados, donde los significados emergen de las relaciones de oposición o contraste entre dichos elementos. Por último, el estructuralismo propuso el binarismo o la utilización de rasgos distintivos binarios para caracterizar y distinguir los fonemas. Esto contribuyó a una mejor comprensión de la fonología y los sonidos del habla. El estructuralismo aportó una nueva concepción del lenguaje como un sistema de relaciones y proporcionó métodos y unidades de análisis novedosos para describirlo científicamente, estableciendo así los estudios para el estudio sistemático y riguroso del lenguaje. Ahora les voy a presentar la teoría neorracionalista del lenguaje propuesta por Noam Chomsky. Esta representa una ruptura radical contra las corrientes conductistas y empiristas que prevalecían en la lingüística estadounidense. Chomsky desafía la noción de mecanismos tales como estímulo, respuesta, analogía y refuerzo para brindar una explicación completa de la adquisición del lenguaje por parte de los niños. En cambio, postula que todos los seres humanos nacen con un dispositivo innato que les permite la adquisición de una lengua. Este es transmitido genéticamente y capacita a cualquiera para aprender una lengua natural. El dispositivo innato permite que los niños dominen gramáticas complejas de sus lenguas maternas desde temprana edad, incluso creando oraciones nuevas de manera creativa. Además, Chomsky introduce el concepto de competencia lingüística innata, que representa los conocimientos tácitos de los hablantes oyentes de su lengua materna. El enfoque de Chomsky es netamente racionalista y deductivo, buscando construir una teoría que explique la capacidad creativa e innata del lenguaje humano. En resumen, Chomsky defiende una teoría nativista e innatista de la adquisición del lenguaje, fundamentada en que existen mecanismos biológicamente determinados para esto. Para concluir con la sustentación de nuestro parcial, vamos a finalizar con la pregunta de ¿qué es la lingüística del texto? La lingüística del texto surge en los años 60 y afirma que el texto es una unidad. Este surge como oposición de la gramática chomskiana, que sostenía la existencia de una competencia lingüística innata, es decir, que el conocimiento es tácito y es el que cada uno posee, cada hablante, oyente de cada lengua. Pero la lingüística textual dice que se basa en hechos y observaciones que puedan ser sustentadas en el uso de la vida real y que no es por ideas o por simple intuición. La gramática fue estudiada por la corriente chomskiana, en la que encontramos el sonido, la palabra y la oración, pero queda un poco corta, ¿no? Así que la lingüística textual incluye el párrafo y el texto, puesto que todas las estructuras lingüísticas subyacen en el discurso. Dentro de los componentes de la lingüística textual encontramos el macrocomponente, que es la estructura profunda, y el microcomponente, que es la estructura superficial. O sea, en la primera encontramos que la estructura profunda
encontramos que la estructura profunda contiene el significado de la oración. Y la estructura superficial, por otro lado, es la forma de cómo se presenta la oración cuando se habla o cuando se escribe, con los mecanismos de cohesión textual que como su nombre lo indica, facilita la comprensión de un texto. Dentro de los componentes de la lingüística textual encontramos el macrocomponente, que es la estructura profunda, y el microcomponente, que es la estructura superficial. O sea, en la primera encontramos que la estructura profunda contiene el significado de la oración. Y la estructura superficial, por otro lado, es la forma de cómo se presenta la oración cuando se habla o cuando se escribe, con los mecanismos de cohesión textual que como su nombre lo indica, facilita la comprensión de un texto. Otro componente que también tiene la lingüística textual es la superestructura y la macroestructura. La superestructura es esa imagen que tenemos de un texto, es el esqueleto, es el esquema que tienen todos los textos. La superestructura de la mayoría de textos se rige por el siguiente bosquejo: introducción, desarrollo y conclusión. Podemos encontrar además también en una carta diferentes bosquejos de una superestructura, como lo puede ser en una carta la fecha, el asunto, el cuerpo de la carta, la despedida, a quién va destinado. Por último tenemos la microestructura, en la cual encontramos toda la base gramatical, en la cual encontramos puntuación, tiempos verbales, ortografía y uso de conectores. La norma gramatical, las normas para que mi escrito tenga las condiciones necesarias para que sea entendido. Eso sería todo por nuestro video de sustentación. Muchas gracias y feliz día.